Damos paso a Leo para que nos comparta el mensaje de hoy, para que sea expuesta la palabra del Señor. Leo, un momento de micrófono sencillo, que haga también. Amén. Listo, bueno. Buenas noches. Un saludo a los que no había saludado, a mi hermano Luis Fernando. Buenas noches, Ruth, buenas noches. Ahí se conectó mi esposita, bueno. Buenas noches. Esta noche vamos a estar tratando un tema que se llama la importancia de congregarnos. Y al hablar de... Buenas noches, mi hermano. Y al hablar de congregarnos, estamos hablando de reunirnos, ¿cierto? Estamos hablando inmediatamente cuando hablamos de congregarnos, pensamos en la iglesia, pensamos en el servicio, al hablar de congregarnos pensamos en la alabanza, pensamos en la adoración, en la intercesión, en muchas cosas, en el ofrendar, en el diezmar. Entonces, basados en el Salmo 133, quiero que miremos en esta noche algunos aspectos importantes que trae el congregarnos, que trae el reunirnos. Y está en el Salmo 133, dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Señor, bendecimos tu palabra, declaramos que ella es suficiente, Señor, que tu palabra es suficiente para exhortarnos, para guiarnos, para hablarnos, para darnos luz, Señor, para darnos paz, Señor, en medio de la prueba, en medio de cualquier circunstancia, Señor. Tu palabra, Señor, no cambia, Señor. Tu palabra, Señor, cumplirá el propósito para el cual fue enviada, Señor. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces empieza el salmo, es un salmo de David que cantaban algunos peregrinos en ciertas ocasiones, y el salmo empieza como con una exhortación antes que nada, porque el salmista dice mirad, y ese mirad es como como que nos exhorta a detenernos, a mirar. ¿Y a mirar qué? Cuán bueno y cuán delicioso. Primero, la exhortación es a mirar la conducta, a mirar la congregación, los beneficios, cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Y cuando habla de habitar, habla de convivir, ¿cierto? Habla de compartir, habla de muchas veces cuando uno, hablando de la casa de uno, cuando uno habita en su casa, son muchas las cosas que uno hace en familia, comparte, habla, comparte la cena, come, se distrae, se divierte en familia. Y la iglesia habla de una hermandad, ¿cierto? El salmo aquí nos habla de una hermandad en la iglesia, de una fraternidad. Pero una hermandad ¿de quiénes? ¿De todo mundo? No. La iglesia no es el edificio material. La iglesia no se compone por los instrumentos, ni por la tecnología, ni por las sillas, los micrófonos, nada de eso. La iglesia no es eso. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa salir afuera. Eso es lo que significa la iglesia.
La iglesia no es como tal la estructura, el edificio, las paredes, el tejado, no, porque escrito está que Dios Jesús no habita en manos, en lugares o en manos hechas por hombres. La iglesia es espiritual. La iglesia que constituyó Jesús allá en el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo, cuando empezó la iglesia, era una iglesia espiritual. No sabemos cómo era el lugar donde ellos estaban, en el aposento alto, tal vez era una casa humilde, sencilla, sin instrumentos, pero lo bonito de esa iglesia era que tenía la presencia y el fuego del Espíritu Santo descendió sobre ellos. Esa es una característica que yo quiero que usted en esta noche entienda que primero que la iglesia no es el lugar de ladrillos, no son los muros, sino que la iglesia somos cada uno de los creyentes, de los que recibimos al Señor Jesús por fe. Eso somos la iglesia, la reunión de los creyentes que tenemos en común la fe, que tenemos en común que hemos recibido al Señor Jesucristo, que creemos en su palabra y que la obedecemos. De eso es lo que habla aquí el Salmo cuando habla de esos hermanos. Entonces, quitémonos de pronto la idea que de pronto hemos traído durante mucho tiempo, que la iglesia son los hermanos, más la congregación, más los instrumentos, ¿no? La iglesia, como ustedes saben, empezó en las casas y va a terminar en las casas. Entonces, que nosotros podamos en esta noche tener claridad acerca de la importancia de congregarnos en armonía con los hermanos que practican la misma fe. Porque en la iglesia, si ustedes se han dado cuenta, no sé, tal vez en la mía, uno llega y se sienta y hay gente que llega oliendo a cigarrillo, hay gente que de pronto llega con guayabito, porque eso se ve en las iglesias. Entonces, dice que ahí ya no hay armonía, ¿cierto? De pronto en la iglesia es fácil ver la altivez, el orgullo, la arrogancia de muchos, ¿cierto? Y lo que dice el salmista es: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿En qué? En armonía. No sé si Cecita, que sabe algo de música, en música, que es una armonía. Si estás ahí, Cecita. Sí, señor. Dime. En armonía, en la parte de más que todo lo que yo domino, que es el canto, es cuando se arma unas 2, 3 voces, 4 voces, y deben cantar al unísono, pero se debe notar la presencia o ¿cómo lo digo? Como el cantar de todos sin que uno opaque al otro, ¿sí? Entonces debe de existir un acuerdo, debe existir un ensayo, debe existir una manera de hacer las cosas para que todo suene bonito, para que suene acorde a lo que se quiere en la canción que se va a plasmar la armonía. Entonces, la idea es que tengan pues como ese arreglo, y es un acuerdo, es un estar juntos con la misma idea y ejecutar para que todo salga de acuerdo a lo que se planeó. Ok, muy bien, gracias, Cecita. Entonces, cuando se habla de armonía, dice que se habla de la unidad del pueblo de Dios. O sea, es necesaria la armonía para que sea bueno y para que sea delicioso, como decía el salmista. Para que ese tiempo sea bueno y sea delicioso debe haber esa armonía, debe haber ese, como decía Cecita, ese acuerdo entre todos. Pero si miramos la iglesia de hoy, dentro de la iglesia hay gente que tiene enemistades con sus hermanos. Dentro de la iglesia hay gente que tiene enemistades
con los líderes, con los pastores, entonces ahí ya no hay armonía. Y sé que sucede en las iglesias de este tiempo, sé que sucede en las iglesias y en las congregaciones a donde nosotros vamos. Y es algo que necesitamos recuperar, la armonía. La armonía, empieza el salmista a decir. Dice, y es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque refleja el corazón de Dios y el propósito de unidad entre su pueblo. O sea, cuando se habla de armonía, se habla de que cuando todos estén adorando, todos deben estar adorando. Que cuando todos están alabando, todos alabando, intercediendo, todos intercediendo. Pero en la iglesia contemporánea, en la iglesia de estos tiempos, es fácil ver cómo nos distraemos muchas veces con el celular, mientras otros alaban, mientras otros cantan. Nos ataca preciso ese Sabanás, ese sueño que como que nos domina, ¿cierto? Empieza ahí como a metérsenos. Nos distraemos fácil, juzgamos, señalamos, criticamos, y vemos que en la iglesia de estos tiempos hay todo menos armonía. Hay todo, hay instrumentos, hay pantallas, hay púlpitos, hay gente, pero no hay unción, pero no hay armonía, porque allí donde no hay esa armonía, el Espíritu de Dios no obra, no puede hacer nada. Porque es delicioso, dice, porque hace que la vida en común, como el pueblo de Dios, sea mucha más agradable que las temporadas en las que dominan las constantes disputas y conflictos. Ese momento de armonía, ese momento que es bueno, que es delicioso, siento que es un tiempo, digamos, lo que de pronto se reúnen cada 8 días, nos congregamos cada 8 días, debiera ser ese momento primero de armonía, pero también ese momento de unión, ese momento de unidad, ese momento donde nosotros hallamos como tranquilidad en medio de las situaciones difíciles. Yo recuerdo que aún cuando estaba dando mis primeros pasos en el Señor, secretamente de mis amigos me iba para una iglesia cristiana y allí lloraba durante horas, me quebrantaba y sentía paz en mi corazón. Me gustaba ir a pesar de que no había recibido al Señor, no había tenido la revelación del Señor, no me había bautizado. Me gustaba ir porque sentía algo especial en mi corazón, en mi vida, y fue ahí donde empecé a enamorarme del Señor Jesucristo. Entonces es bueno que haya esa armonía, es necesaria para que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar y hacer como Él quiere en las reuniones. ¿Qué significa habitar los hermanos juntos? Dice, las relaciones entre el pueblo de Dios. Es habitar los hermanos juntos, es habitar. Cuando habla de hermanos, vuelvo y les digo, los que compartimos esa misma fe. No habla aquí de compartir de pronto con los hermanos que no han tenido esa conversión genuina, sino que necesitamos espacio y necesitamos tiempo. No podemos de pronto ser de los que salen y entran sin de pronto escuchar a otros, que compartir con otros. Muchas veces la iglesia es el único lugar de reunión en la que nos vemos cada 8 días, cada 15 días con ciertos amigos, ¿cierto? Con ciertas personas. Entonces es el tiempo donde saludamos, preguntamos cómo está, qué hace, cómo le ha ido, y se entera de pronto de algunas situaciones que están pasando los hermanos en la fe. Eso también hace parte de la armonía, no solamente de pronto el ir, recibir. Para mí es alabar, adorar y salí y me fui, y porque no sirvo, porque no hago parte de pronto del ministerio de servicio. Entonces es necesario tomarnos ese tiempo para compartir, para saludar, para abrazar. A veces
Un abrazo marca la diferencia, un saludo, el preguntarle cómo está, cómo le ha ido, es algo que marca la diferencia y hace parte de la armonía. Y esa armonía significa que los lazos de unidad y paz serán a veces puestos en prueba. No todas veces vamos a encontrar esa iglesia llena de amor, de santidad, ¿no? Porque muchas veces esos lazos de los que habla la palabra nos van a ser puestos a prueba aún dentro de esa comunión, de esa congregación, dentro de los mismos hermanos, porque pues vamos a encontrar todo tipo de caracteres, vamos a encontrar hermanos rabiosos, orgullosos, y no por ende quiere decir que necesitamos como hacerles el feo, como esquivarlos, como evitarlos, ¿no? En algunas situaciones, algunas veces uno tiene diferencias con las personas, pero no por ende necesitamos y debemos alejarnos de ellas, sino que es esa paz siendo puesta a prueba. ¿Cómo voy a reaccionar yo ante una exhortación de la autoridad? ¿Cómo voy a reaccionar yo ante un diácono que me insiste, que me siente en esa silla, y que tiene que ser ahí porque así lo dice el... Entonces, muchas situaciones se ven, ¿cierto? Entonces uno como que llega como todo espiritual a la reunión y le salen a uno como que no, ahí no se puede sentar, no se puede guardar silla, no se puede. Entonces como que ya uno como que se le quita lo espiritual y como que, este hermanito me provoca ministrarlo, es lo que dice uno. Entonces vamos ya mirando esta primera parte, que es como la exhortación a mirar como el requisito que es la armonía para que el Espíritu Santo fluya, como para que ese momento sea bueno y delicioso. Primero, entonces hablábamos de que debe haber una armonía, debe haber una unidad en el pueblo de Dios. ¿Y qué pasa cuando hay armonía, cuando hay unidad, cuando hay sinceridad en las personas, cuando hay coinonía? Dice que viene una bendición, y esa bendición dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el buen óleo sobre la cabeza. Antiguamente, al sacerdote, cuando él llegaba como a presentar el sacrificio, dice que a él se le untaba un aceite o un perfume. Primero porque pues por su barba él necesitaba refrescarse, y ese aceite tenía como unas esencias, primero que olían muy rico, pero también que le refrescaban la barba. Y ese buen óleo es lo que nosotros debemos y anhelamos y debemos anhelar cuando estamos en esa unidad, en esa congregación. El buen óleo o el buen aceite dice que entre el pueblo de Dios la unidad refresca y crea una atmósfera agradable para todos. ¿Cómo debe ser la atmósfera? Agradable ¿para quién? Para el pastor, para los de la alabanza, no, para todos. Debe haber una atmósfera agradable, debe ser como ese buen óleo sobre la cabeza. Además dice que no solamente sobre la cabeza, sino que también se le echaba perfumito en la ropa, porque el sacerdote podía haber caminado desde lejos y ese día no pudo tal vez, o no existía el desodorante, entonces le aprovechaban y le echaban aceitico por todo el cuerpito, perfume por todo el cuerpito. Entonces es esa armonía que permite que crea esa atmósfera agradable para todos. Eso significa el buen óleo sobre la cabeza. Debe haber una atmósfera agradable. La atmósfera debe ser agradable para toda la congregación. Dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón. La unidad es una bendición rica y abundante. La unidad es una bendición rara y preciosa. Entonces, esa unidad trae bendición, ese congregarnos en armonía trae una bendición hermosa.
mm, cuando la iglesia se constituye allí después de la ascensión del Señor Jesucristo, y que se reúnen en el aposento alto, dice que todos como permanecían unánimes y en oración, ¿cierto? Creo que dice así la palabra. Dice que aún con María, la madre de Jesús, y otras mujeres se reunían y compartían el pan, ¿cierto? Y oraban y clamaban. Era una armonía bonita, y esa era la iglesia genuina. Esa era, aunque era la iglesia primitiva, esa era la iglesia que tenía la armonía. Esa era la iglesia donde verdaderamente había unidad. ¿Y qué pasó cuando había esa unidad? Cuando estaban orando, dice que vino el Espíritu Santo, la promesa vino sobre ellos y hubo un gran estruendo, no de los instrumentos, no de los gritos, un gran estruendo de parte del Espíritu Santo de Dios, llenando las vidas, llenando los corazones. ¿Y dónde estaban? Mire, y digamos que el Nuevo Testamento no nombra casi la palabra iglesia, él nombra la congregación, la reunión, la comunión, porque como hablábamos acá, dice que y todos los días en las casas no dejaban de qué, de compartir el pan y digámoslo así, parafraseando, de leer la palabra, de compartir la palabra, de escuchar la palabra. Los tres grandes pilares del ministerio de Jesús, ¿en qué se basaron? En la predicación, en la enseñanza y en los milagros. Él fue el que instituyó la iglesia, y esos eran los pilares que él ejercía, que él nos enseñó, y son los que debemos ver en estos tiempos. Una iglesia donde se predique, pero también se enseñe la palabra, donde el Espíritu Santo pueda obrar en las vidas, en los corazones. Dice, la unidad es dice acá una frase que encontraba: ¿qué cosa más agradable debe ser el amor fraternal cuando puede compararse con un aceite que nunca debe ser derramado sobre ningún hombre, sino solo sobre el sumo sacerdote del Señor? El aceite solo se derramaba sobre el sumo sacerdote. Y dice que la bendición de congregarnos se compara a eso, a que todos podamos tener olor fragante, a que todos podamos tener una fragancia espiritual deliciosa digámoslo así, ante el olfato de Dios. ¿Cómo estamos oliendo? ¿Cómo está oliendo la iglesia cristiana de estos tiempos? No creo que sea especies ricas. La iglesia está oliendo mal. La iglesia, no hay armonía. En la iglesia hay orgullo. En la iglesia de estos tiempos hay altivez. En la iglesia de estos tiempos hay vanidad. Leía una frase que decía: ¿en qué nosotros como cristianos nos diferenciamos con los del mundo? En que nos reunimos cada 8 días juicioso 2 horas para orar, pero salimos y seguimos las costumbres de los del mundo. Gimnasios, compras, comida. No hay diferencia, no estamos marcando la diferencia y no estamos haciendo la diferencia. No nos hemos dado cuenta ya hace tiempo que la armonía del Espíritu Santo se salió de la iglesia, se salió de los templos. Dice, la barba de Aarón, el aceite sobre la cabeza del sacerdote era bueno como instrumento de refrigerio y saludo, como lo sería para cualquier otra persona. También fue parte de su consagración al servicio sacerdotal. El congregarnos nos capacita, nos instruye, ¿cierto? El congregarnos, digámoslo de una u otra manera, que nos sirve muchas veces para capacitarnos y prepararnos para algo mayor, para estar avanzando, para estar creciendo, ¿cierto? Para darnos a conocer. Muchas veces nos volvemos como solo cristianos de lo secreto, de lo oculto, pero no nos damos la oportunidad de conocer a otros y de que otros nos conozcan. Dice, el borde de las vestiduras. La verdadera unidad
como todos los buenos dones, es de arriba, otorgada en lugar de inventada, más una bendición que un logro. Dice que es como el óleo que desciende sobre las barbas. Esa unción, esa unión, esa armonía, solo pueden provenir de arriba, solo pueden provenir del cielo. Esa no nos la dan los hombres, esa no se la inventan los hombres, no, ese óleo, ese aceite, esa unción, solo puede venir de Dios. Y por último dice que como el rocío de los montes, dice que la unidad entre Dios, la unidad entre el pueblo de Dios hace que la vida sea próspera y saludable. Refresca la tierra sedienta y aviva la vegetación, ayuda a revivir las fuerzas debilitadas y refresca los lugares resecos. Cuando habla como el rocío, dice que como el rocío de los montes, dice que en esos tiempos de tanto calor, ese rocío que salía en las mañanas era el que regaba la tierra y hacía que el pasto reverdeciera, no dejaba que la tierra se secara. Y es lo mismo que provoca la congregación. Entre semana nos sentimos tal vez afanados, cansados, y es necesario el congregarnos en esa armonía con los hermanos en Cristo para que haya ese rocío, para que no nos sequemos, para que podamos reverdecer cuando vengan los desiertos, los fuertes soles, y no permitamos que el mundo nos seque, que nuestras debilidades nos sequen, que nuestros errores nos sequen. Eso es lo que significa el rocío de los montes de Hermón. Y él habla que cuando hay esa armonía, cuando hay esa unidad, cuando desciende ese óleo, esa unción de Dios, esa presencia de Dios, dice que allí él envía bendición y vida eterna. ¿Qué envía él? Bendición y vida eterna. Qué bonita promesa. Dice, es algo que Dios ordena. Tendremos vida eterna con el pueblo de Dios. Debemos trabajar duro para disfrutarla. Entonces, nos dice que finalizará en 10 minutos. No sé por qué puede. Entonces, es que le pusieron límite a MIP. Gracias, no sabía. Bueno, entonces si se llega a desconectar, nos conectamos ahí rapidito. Entonces, esa congregación, esa unidad en esa armonía, vuelvo y les digo, al inicio de la iglesia apostólica, ellos se reunían en las casas, leían la palabra, enseñaban la palabra, oraban, clamaban, ayunaban. Esa es la verdadera iglesia. Y allí descendía el Espíritu Santo de Dios. Decían que donde habían 2 o 3 congregados en su nombre, allí en medio de ellos el Señor estaba y allí en medio del Señor obraba. Pero además de la importancia de congregarnos, necesitamos conocer el lugar donde nos estamos congregando. Necesitamos saber si la iglesia donde nos estamos congregando tiene las características de esa iglesia primitiva, de esa iglesia en armonía, de esa iglesia en unidad, de esa iglesia que decían que y todos los días no cesaban de orar, de compartir la cena. Lo invito a que en señal de obediencia, si usted no se ha bautizado, bautícese, porque es una enseñanza y es un principio que el Señor Jesús nos dejó, y él como primicia se bautizó y se dejó bautizar por Juan el Bautista. Entonces, de ese paso del bautismo, espiritualmente, con ojos espirituales, no con ojos carnales, mida y observe la iglesia donde usted se está congregando en este tiempo, si se está predicando la palabra, si se está enseñando la palabra, si se le está hablando de juicio, si se le está hablando de arrepentimiento. Ok, muy bien,
pero si solamente es una iglesia donde se habla de prosperidad, se habla de el Señor me muestra, el Señor me dice, que no bíblicamente, sino palabras de hombre, que usted le pueda pedir al Señor la guianza y la dirección, porque de nada sirve una congregación si no hay armonía. De nada nos sirve y no es importante el congregarnos si no hay la armonía de la cual hoy nos estaba hablando la palabra, si no hay ese óleo santo, si no hay esa presencia de Dios, si no hay esa unción de Dios, si no hay, escuchaba y leía una frase muy tremenda que decía que un predicador está para levantar muertos y no para maquillar cadáveres. Entonces, y es lo que se ve ahora, solamente como maquillando la palabra, levántate, vamos, el Señor, no, necesitamos ser confrontados con la palabra y necesitamos saber que la palabra para estos tiempos debe ser una palabra de exhortación al arrepentimiento, a predicar la palabra, al salir, al purificarnos y al santificarnos. Eso es lo que verdaderamente es la iglesia de estos tiempos. Y esa, como hablábamos, es la que encontramos en Hechos 1:14, y les voy a leer lo que de pronto algo que les estaba diciendo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, ¿y dónde lo hacían? En las casas. Desafortunadamente, en muchas de las congregaciones que conozco, necesitamos pedir permiso si queremos hacer reunión para enseñar la palabra. Tal vez muchos que de pronto son descubiertos, que están haciendo reuniones sanas, orando, predicando, no se les permite porque son expulsados de la congregación. Entonces no debe ser así, porque la iglesia comenzó en las casas y necesitamos también reunirnos entre semana en las casas con nuestras familias, compartir el pan, compartir la palabra, porque el pan que necesita la iglesia en estos tiempos es el pan espiritual, es el pan que trae la palabra de Dios, es la buena palabra que necesitamos recibir en medio de estos tiempos. Y dice, y habla acá de pronto, ya terminando, cuando habla en Apocalipsis 3, que habla de la iglesia de la Odisea, ¿cierto? Que ya para terminar decía, ustedes dicen que son ricos, que no tienen necesidad de nada, pero yo les digo que ustedes son unos pobres, desventurados, miserables y ciegos. Y era la iglesia de la Odisea, y cronológicamente la iglesia de la Odisea es la última que queda y es la de estos tiempos. Es una iglesia ciega, es una iglesia desventurada, es una iglesia que, aunque dice no tener necesidad de nada porque tiene templos, porque la iglesia de ahora corre a edificar templos antes que edificar las vidas. La iglesia de ahora corre a trabajar en estructuras antes que trabajar en los corazones. Entonces analicemos en el lugar donde de pronto nos estamos congregando y miremos si cumple con las características de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica. Primera de Timoteo 6:11. Si alguien me la ayuda a buscar algo así como rápido. Y Apocalipsis 18:4. ¿Qué dijo? Primera de Timoteo 6:11. Bueno, primera de Timoteo 6:11. Mas, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces, a veces que necesitamos como oír qué le decía la iglesia, Jesús a la iglesia de la Odisea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y esto no significa que es lo que nos habían enseñado, una palabra para evangelizar al nuevo y decirle, el Señor te dice aquí que yo estoy a la puerta y llamo. No. Él estaba diciendo a la iglesia de la Odisea, yo no estoy dentro de ustedes, yo no estoy dentro de esta iglesia, estoy llamando y estoy golpeando. Si alguno de la iglesia de este tiempo oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Cenaré, volvía y repetía lo que hacía la iglesia primitiva. Compartían la cena, oraban y compartían la cena. Entonces, vemos que Cristo no está dentro de la iglesia de muchas iglesias de estos tiempos. Y él por eso dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando, nos está dando la última oportunidad para que abramos la puerta, para que verdaderamente entre en nosotros, porque vuelvo y le digo, la iglesia somos cada uno de nosotros. Nosotros somos los miembros y Cristo es la cabeza. Y nosotros como miembros, al estar congregados y reunidos, formamos la iglesia. Entonces no necesitamos que decir, sí Señor, entra a mi iglesia porque el pastor eso, sí Señor, no, sí Señor, entra en mi vida porque yo soy miembro de la iglesia y si la iglesia está mal y si la iglesia va mal, yo tengo mucha responsabilidad en eso. Así que Señor, escucho tu palabra, quiero que entres en mi vida, quiero que me transformes, que me renueves, quiero volverme a las primeras obras. Le decía al Señor a las iglesias, vuélvase a las primeras obras, porque si no vendré y quitaré mi candelero delante de ti. Entonces, volvámonos a las primeras obras, a las obras de la iglesia primitiva, a la armonía, a compartir el pan con el que lo necesita, como decía Cecita, a llorar con el que llora y a reír con el que ríe. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, gracias por permitirnos este tiempo, esta reunión, Señor. Pedimos, Señor, que vengas a nuestras vidas, Señor, porque nosotros somos cada uno parte de la iglesia, Señor. Nosotros somos miembros de la iglesia de la cual tú eres la cabeza, Señor Jesús. Y te pedimos, Señor, que te vuelvas a nosotros. Hoy abrimos nuestros corazones, hoy abrimos nuestras vidas para que vuelvas